Hola a todos, esta serie se llama Sanidad Total, sobre todo es acerca de la alimentación que nos va a traer sanidad. Esta primera parte se llama Alimentación Especial para el pueblo de Dios en el tiempo final. A través de toda la Biblia notamos que el Señor nos hace un llamado. Este llamado es para santificación y aquí vemos algunos de los versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Romanos 6:22 nos dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. O sea, nuestro fruto va a ser santificación una vez que hemos recibido al Señor, ¿verdad? Como nuestro Salvador y Él desea ese fruto en nuestra vida. Otro versículo es 1 Tesalonicenses 4:7. Dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces el Señor desea hacer un cambio en nuestra vida para bien, ¿verdad? Porque santificación es vida, es alegría, es gozo, paz, ¿verdad? Muchas cosas, muchas bondades que el Señor quiere para nosotros. Aquí hay una cita acerca de que no hay santificación sin temperancia. Dice, Dios requiere que su pueblo sea temperante en todo. A menos que practique la temperancia, no será santificado mediante la verdad ni podrá hacerlo. Sus mismos pensamientos y mentes se han depravado. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que si queremos esa santificación, tenemos que practicar la temperancia, porque si no, no lo vamos a lograr. Nuestros pensamientos y mentes se han depravado. Entonces la temperancia nos va a ayudar en esta santificación. Aquí tenemos otra cita, es del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice así, nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra, con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema, y la delicada y viviente maquinaria humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Aquí podemos ver que la temperancia es muy importante para tener una mente santificada. Porque si no somos temperantes, no vamos a poder comprender la palabra de Dios a como el Señor quiere que la entendamos. Dice que nuestros hábitos malsanos van a producir una condición malsana en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y entonces nos vamos a sentir perjudicados y eso nos va a afectar incluso en la tentación y nos va a permitir cometer pecado. Y eso es no es lo que queremos. Queremos una mente santificada. Entonces vemos aquí que cuidar nuestro apetito tiene mucho que ver en esto. Otra cita del mismo libro dice así, una gran proporción de todas las enfermedades que afligen a la familia humana es resultado de sus propios hábitos erróneos, debido a su deliberada ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles.
Aquí nos da gran luz acerca de las enfermedades que tiene la familia humana, ¿verdad? O sea, las personas en este mundo, y se debe a los hábitos erróneos, a romper las leyes que el Señor ha dado con respecto a la salud. Y nos dice que de ninguna manera podemos mantener una consagración a Dios mientras estemos complaciendo los apetitos carnales, lo que nos pide el cuerpo, en contra de las cosas que el Señor nos ha indicado. Entonces esta continua complacencia nos va a hacer imposibles la santificación. Aquí tenemos algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron una forma de alimentarse especial, porque habían propósito especial para Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo peregrinando hacia Canaán, en el desierto, el Señor les dio maná. Él tenía un propósito especial para transformarlos mientras llegaban a la Canaán terrenal, porque ellos venían de Egipto. Y esta transformación requería también un cambio en su alimentación. También Daniel y sus amigos, ellos decidieron en Babilonia no comer de la comida del rey. Ellos decidieron que iban a comer legumbres y agua. Este le permitió a ellos poder sobrevivir en Babilonia y también mantener su integridad allí, su espiritualidad, dar ejemplo, ¿verdad?, para el Señor. Y el Señor además le mostró grandes revelaciones proféticas a Daniel. También tenemos el ejemplo de Elías. Al principio de ser llamado como profeta, Dios le daba a consumir pan y carne, pero al estar por finalizar su ministerio, Dios le cambió su régimen alimenticio de carne a pan y agua. Entonces esto es algo importante en su ministerio, que también fue una reforma para el pueblo de Dios. Y por último tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Su dieta era puramente vegetal, de langostas, esto es carob o algarrobas, y miel silvestre y agua pura de las colinas. Reprendía la indulgencia, el apetito y la glotonería que prevalecía por todas partes. Y sabemos que Juan el Bautista tuvo una misión importante para la primera venida de nuestro Señor Jesús. También tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que fue la nación más poderosa que ha existido y fue representada como la cabeza de oro en la estatua del libro de Daniel. Un año después de haber recibido una advertencia del Señor por medio del sueño de él como árbol y revelado el significado por medio de Daniel, mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, él exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel 4 del 30 al 32. El corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Endureciendo su corazón, había usado los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el castigo. En sus oídos cayó la orden de Jehová. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entonces, como parte de su castigo o terapia para Nabucodonosor, él tuvo que pasar 7 tiempos, o sea, 7 años, con las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes. Fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Entonces el régimen especial que él tuvo fue hierba verde y el rocío del cielo, o sea, agua, que también recibía. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Entonces encontramos un Nabucodonosor transformado, y esto lo encontramos en Daniel 4, 34, 35 y 37. Y él dijo así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El que una vez fue un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo, y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. ¿Y qué hay del pueblo del tiempo del fin? Porque hemos llegado al fin de los tiempos. Vamos a leer esta cita del libro Joyas de los Testimonios. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo, la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural cuya labor no alcanza a la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La satisfacción del apetito y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. Sus pensamientos no son claros, no pronuncia sus palabras con poder. Estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos ser ejemplo en nuestra manera de comer y beber, para poder dar el último mensaje de amonestación al mundo. Aquí tenemos otra cita importante. Dice: nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos.
Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Entonces el Señor no nos va a dar su Santo Espíritu si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y aquí en especial está hablando de los hábitos de alimentación, los hábitos dietéticos. Aquí para finalizar una reflexión individual. Al inicio Nabucodonosor era rey de Babilonia y él no reconocía a Dios como dueño y señor de todo. Ahora para nosotros, ¿quién dirige el reino de mi vida? ¿Quién dirige el reino de su vida? ¿Será que reina el yo o será que reina el Rey del cielo? ¿A quién estamos complaciendo? ¿Su carácter se parece más al de Nabucodonosor del inicio o al Nabucodonosor convertido del final? ¿Considera usted que necesita una reforma en su carácter para servir debidamente a Dios en este tiempo final? Si la respuesta suya es un sí, le invito a seguir viendo la continuación de esta serie de videos, que nos va a ayudar a tener una mejor salud física, mental y espiritual. Que Dios le bendiga.